En los anteriores vídeos que tengo, pues salgo básicamente escribiendo o poniendo alguna foto o cosas de por el estilo. En este como es bastante largo, voy a hacer un resumen de la traducción que he hecho de la página web de Rick Racing, en la cual nos cuenta cómo entrenaba con Arnold, cómo hacían sus rutinas, cómo era básicamente la Golden Era que dicen ellos, lo de la época dorada del culturismo. Pues el señor este, que nació sobre el 47, poco más o menos que Arnold, en su página web nos cuenta que básicamente pues lo que más le gustaba era el olor del océano, porque el tío venía de un pueblecito muy pequeño, en el cual, pues según dice él, es como si fuera gente que no comprendía muy bien pues otras corrientes o otras vertientes que no fuesen las que ya estaban allí, con lo cual para hacer el tema de musculación o lo que hacía el tío en sí no iba a tener muy buena acogida. Bueno, pues sobre el 70, pues que fue Gold's Gym, abrió en el 65, lo abrió Joe Gold, que vino de la Marina Mercante, y es el famoso Gold's Gym, que es el que se situó en el 1006 de Pacific Street, que está en California. A partir de esa ubicación hubo dos más, y la tercera es en la que está ahora mismo ubicado. Bueno, era particular porque sobre esa misma época estaba también el tema del movimiento hippie o movimiento psicodélico, así que tenías como varios extremos y varios tipos de filosofía de vida. Bueno, el chaval este el Rick Racing nació en una familia bastante modesta, vamos a decirlo por decir una palabra, y bueno, antes del Gold's Gym es importante notar de que estaba en la playa de Santa Mónica. Era muy importante porque era ya una zona en la que se llevaban levantamientos de peso, o la gente iba a hacer yoga u otro tipo de deporte que era muy alternativo a la época. Dice que le gustaba mucho a Rick, cuando llegó allí por primera vez, notar que la misma sensación del océano la tenía dentro del gimnasio. Nos cuenta de que la primera vez que entró dentro del gimnasio fue sobre las 10:30 de la mañana a Gold's Gym, y vio aquello lleno de gente, hasta arriba de gente, y entonces se preguntó a sí mismo: coño, ¿qué pasa? ¿Aquí la gente no trabaja o qué? Porque claro, en el gimnasio en el que iba él en su pueblecito, pues la gente de 9 a 5 de la tarde tenían que trabajar, hacer sus tareas domésticas, la huerta o lo que cada uno tuviese para ganarse la vida. Con lo cual yo creo que el señor este se fue allí para vivir y pasar una buena época de transición, de decir, paso de estar en mi casa trabajando, así que me vengo aquí a mojarme los pies en el agua fresquita de la playa y luego hacer un poco de pesas y estar tumbado todo el día al sol. Porque hay que hacer también una pequeña nota que Arnold en su biografía decía de este tipo de gente. Supongo que después de leer a Rick Racing me he dado cuenta de ello, que eran los perezosos en el sentido de que Joe Weider no estaba muy a favor de ese tipo de gente. Real, sí, culturistas tal cual, pero que en el día a día pues que no desempeñaban ninguna otra labor que no fuese el levantar peso y tomar el sol en la playa. Volviendo a Rick, bueno, el tío pone que volvió en el 69. Por ese entonces estaba aún Joe Gold, porque Joe Gold mantuvo 10 años el Gold's Gym hasta que lo vendió en el 75, que justo fue cuando se empezó a rodar el Pumping Iron, con lo cual fue algo dramático en ese sentido, ya que Joe Gold se deshizo del gimnasio en sí porque no estaba ya un poco aburrido. Hay que tener en cuenta que Joe Gold también era levantador de pesas, estaba ya aburrido de ello y volvió a la Marina Mercante, volviendo, eso sí, después de otros 5 años, que sería sobre 1980, que cuando vio el boom, y sobre el 80 es cuando abrió Gold's Gym,
que ya que había vendido Gold's Gym en sí, el nombre ya no lo podía retomar. Que era según el Rick nos dice que es una mala decisión que el tío tomó y que en verdad no pensó mucho a gran escala de lo que suponía eso, vender realmente el nombre del gimnasio. En el 77 cambió de ubicación. Como podéis ver en la fotografía, se encuentran varios de los culturistas de la época. Y luego este gimnasio en esta época perteneció a un actor de cine de Hollywood. Y después en el 83 cambió de ubicación otra vez, que es donde se encuentra ahora a día de hoy, lo que llaman la Mecca de Gold's Gym. Pero el gimnasio como tal, en el 65, la ubicación exacta es una casa. Es una casa que pertenece a quien la comprase. Y lo único que mantiene de Gold's Gym es la fachada con el antiguo cartel. El antiguo cartel que, como se puede ver, muchos culturistas y fanáticos de esa época se fotografían ahí. Incluso el mismo Arnold hace poco, cuando estaba haciendo gala de su nueva marca su única marca de nutrición deportiva, pues habló sobre esta zona, que hay vídeos en YouTube que están traducidos y que nos cuenta cómo de maravilloso era aquello. Bueno, decir que el Rick, cuando entrenaba con Arnold, dice que él tiraba más peso, tiraba más en press de banca, tiraba unos 30 kilos más. Eso sí, me pregunto que para qué le sirvió tirar tanto peso si Arnold tenía mejor estructura, pero bueno. También decir que les gustaba vestir con calzonas y básicamente venían de la playa, venían de darse un baño, de tomar el sol y se metían en el gimnasio. Por eso muchos de ellos iban descalzos por el Gold's Gym. Yo me preguntaba que si eso era higiénico, que si a alguno no le pegaría algo raro a otro, pero supongo que como el agua el agua salada del mar y el ida y vuelta, pues supongo que eso estaría más o menos limpio. Una nota interesante es que Joe Gold en Gold's Gym fabricó toda la maquinaria que hay allí, toda la que había, la fabricó él con sus manos. Se ve que el tío o era un genio o era un tacaño, una de dos, pero fuese como fuese, el tío pues lo fabricó con sus manos. También una de las notas que nos dice Rick es que en Gold's Gym a Joe Gold no le gustaba en absoluto tener música, lo consideraba una distracción, con lo cual lo único que había allí era el silencio y los gruñidos de cerdo de la gente levantando kilos. Y también se tomaba mal el que tirasen al suelo, como suele hacer Ronnie Coleman en el Metroflex. Supongo que a Joe Gold, que en paz descanse, no le haría mucha gracia se irían a la puta calle. En el 75, Ken Waller, creo que por aquel entonces, que es cuando rodó Pumping Iron, también era uno de los encargados. Se puede ver en una de las escenas tomando nota de Arnold, que cuando llega allí se inscribe para el concurso de Mr. Olympia del 75, el cual pues hicieron una rivalidad entre Arnold y Lou Ferrigno, pero era más que evidente de que Serge Nubret iba a ser el principal rival. Que os preguntaréis por qué Serge Nubret no sale en el vídeo. Eso sí, era porque por aquel entonces él entrenaba en Francia y le ofrecieron, creo que la mísera cantidad de unos $300, con lo cual este señor dijo: va a ser que no, yo no salgo en esta cinta. Creo que a Lou Ferrigno le hacía más falta el dinero, creo que le pagarían menos seguro, y era más que evidente de que la película iba a ir en torno a Schwarzenegger. También participaron en aquel año Frank Zane y otros muchos que no salieron en el vídeo, porque directamente se negaron. Frank Zane vio el percal que había con la película y se mantuvo fuera, según dice en su biografía, que puedes adquirir en su página web. Y bueno, como recordáis, el Pumping Iron se llevó en Sudáfrica, en Pretoria, en el 75, que es en la época de la película. Y el Rick me preguntó que por aquel entonces se dedicaba ya a la wrestling. El tío era luchador y era como su segundo hobby. Realmente no llegó a competir como tal en bodybuilding y luego se dedicó a otras muchas cosas.
Es un señor muy peculiar. Tiene su... De hecho, creo que es de lo único que puedes encontrar en internet de aquella época que esté narrado en primera persona. Lo único que peca un poco de egocéntrico. Egocéntrico en el sentido de que... de egocéntrico de perezoso. Porque según su rutina se levantaba por la mañana, sobre las 10. Se iba al gimnasio, entrenaba y luego se iba a la playa a tomar el sol. Luego decía que había por allí bares y demás zonas en las que tenía acceso a desayunos que estaban ya preparados para culturistas, como 8 huevos con avena y cottage cheese. Cottage cheese, que en España o en demás países de por el estilo del habla se conoce como requesón, que por cierto no tiene nada que ver con el cottage cheese. Yo creo que es una imitación un poco cochambrosa, pero bueno, que como digo, el desayuno era básicamente claras, avena y cottage cheese, que lo tenías en los bares de la zona. Por aquel entonces el Rick se compró un Volkswagen Escarabajo. Dice que la gente solía usar muscle car como los Chevys y cosas de por el estilo, pero el tío era más escarabajo pelotero, supongo. Y bueno, esta ha sido una de las pequeñas traducciones que hemos hecho del colega. Tiene otras tantas más, así que seguiré subiendo y organizando un poco más y concretando en ciertos aspectos de la época esta y de la anterior, que ellos llamaban Silver Era, que es cuando sale el Steve Reeves y Rec Park y gente de esta, ¿vale? Así que nada, nos despedimos con Maca Paca y hasta pronto.